Javier Alejandro, ¿cuál es la actividad más importante de la próxima semana? De la próxima semana. Ir a clases, me va a decir. Si no estoy mal, la próxima semana es lo del Sportfest, ¿no? Genial. Eso quiere decir que no van a haber clases. ¿O sí van a haber clases? Si no estoy mal, en la mañana no hay clases. Bueno, no sé si es todo el día. Ok. Quiere decir que si no hay clases y si usted no va a la actividad, tenemos un sábado libre. Se podría usar para adelantar actividades. Ah, qué genial. Muy bien. Merlin, ¿va a llegar el otro sábado al Sportfest? Buenas tardes, Alex. Yo creo que sí, pero todavía, o sea, no sé realmente pues a qué hora tendría que estar uno allá. La 7 de verdad la que sí me queda mañana. también un poco lejos. Yo vivo Llega acá a hasta las en 7:30. carretera, a las 7:30. O sea que ese día no va a haber clases de los cursos de la mañana. Ni de la tarde. Bueno, eso sí, no sé, ingeniero. Si No, va a pues haber, conmigo si no va a van haber a tener clases en la clase. mañana. Yo voy a tratar de recuperarme de toda la actividad que hagamos ese día. Ingeniero, y disculpe, ¿y si es obligatorio ir? Ah, muy bien. ¿Usted qué opina? Pues por lo que escuché, creo que van a pasar asistencia, ¿verdad? Pero no Muy sé si a bien, todos. muy bien. Y Entonces, pues ¿será también van a haber obligatorio? actividades. Claro. Va a ser networking, conocer a sus compañeros de la mañana, conocer a sus compañeros de virtual, que solamente lo van a ver en cámara. Pablo Javier primero y después Kenneth. Gracias, Alex. Yo solo tenía una pregunta. En mi caso, que yo no me encuentro en el país, ¿cuáles eran las actividades que usted dijo que iba a dejar como extras para compensar ese día? Sí, ahí sí, voy a tomar las palabras de Javier Alejandro y les voy a dejar a usted, y no me recuerdo del otro muchacho que está del otro lado del mundo. Justin puede ser, ¿no? No, Así ese es, soy yo. correcto. Yo creo que Justin es el que está en Estados Unidos. Sí, correcto. ¿Y Pablo Javier dónde está? Yo estoy en Irlanda. Ah, ¿había alguien más? ¿No? Hola, ¿qué tal? Sí, yo estoy en los Emiratos Árabes. Ah, Oh, qué bueno. andamos aquí dispersos. Sí. Sí, así nos mencionó el director que Un había poquito. mucha gente que estaba fuera del país, pero honestamente no le creí. Ahora le voy a poder decir que sí al doctor. A ustedes tres, yo voy a estar escribiendo en la semana para organizar precisamente parte de la responsabilidad que tenemos del evento. Entonces, por ahí, por miércoles, uno de los tres me dice: Alex, se recuerda que Pablo, Justin y Hope no estamos en el país. Por favor, eh, nos da la actividad extra que vamos a hacer y yo les voy a agregar en Canvas una actividad extra para que puedan entregar. Puede ser que alguien, no sé, esté en Petén y venir a la actividad le va a implicar tomar avión. Así que si ese alguien existe aquí en el curso, me escribe y ya está. Entonces sí, van a ver esa parte. Edwin, ¿dónde está usted? ¿No? ¿Edwin? Ok. En su caso va a ser exactamente la misma situación. Kenneth. Hola, Alex. Solo para decir que yo sí voy a tener que ir también por motivos de otros cursos, porque tengo que ir a comprar un paquete de libros ya que no funciona la página de la librería. Entonces, sí o sí voy a tener que Libros. ir. Estaba ¿Qué libros tiene que comprar? un paquete de ética. Ah, ok. Sí, Qué es el genial. paquete de libros. Muy bien. Para los demás, Alex, ¿es obligatorio asistir a la actividad? La respuesta es, ok, me parece, Donaldson. La respuesta es, no es obligatorio, pero tampoco quiero que sea un sábado libre para ustedes. La actividad está diseñada con dos objetivos. Primero, el tema del deporte físico, que para nosotros los informáticos es complicado, así que la idea es que usted vaya a correr un rato,
vaya a tirar un par de tiros a la canasta y ya está, algo que no le dañe las rodillas o similar. 2, hacer networking. Networking con todos los compañeros de la universidad. Los que no conocen Central se darán cuenta que Central es muy, muy, muy bonita la sede central de universidad, y puede hacer networking con compañeros de virtual o compañeros que están asignados en Central. La actividad de puntos como que obligatorios no la han definido todavía. De hecho, yo estoy parte de ese equipo y no sé cómo es que los profesores van a dar puntos por asistir. De hecho, en la aplicación usted va a coleccionar stickers y esos stickers van a servir para que su profesor le dé puntos extras. En mi caso, quiero hacer algo distinto. Hay parte de alumnos que se van a encargar del soporte de la aplicación en sitio. Ellos van a tener, obviamente, por decirlo así, un paquete de puntos distinto al que podría tener el participante normal. Pero como no podemos ser todos, van a ser pocos o seleccionados. Para los demás que lleguen, voy a implementar una actividad distinta para que nos saludemos, nos conozcamos, y les voy a otorgar puntos para que usted llegue un par de horas, llegue a hacer networking, llegue a ver cómo la universidad, y listo, ya está. No quisiera que fuera día libre porque no lo es. De hecho, es una actividad que se da en Central, pero por los temas logísticos, pues entendemos que no todos los alumnos pueden llegar. El resto de sus profesores se los tiene que informar de manera oficial. En mi curso, de manera oficial, no van a haber clases el próximo sábado. Entonces, los invito a ir por la mañana a hacer esa parte de networking, ganarse sus puntos, y ya está. Para los demás que por temas logísticos no pueden participar, voy a requerir que me escriban al WhatsApp. Mejor si ya hay un listado de personas que van a estar remotamente en el interior del país o fuera del país, y yo les voy a dejar una actividad extra que va a ser bien simple para que usted pueda tener ese acceso a puntos extras que le hubiera permitido estar aquí en el país. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta acá? Hola Alex, solamente como consulta, sería únicamente su curso, porque justamente a las 9:30 estuvimos viendo la presentación del acto con otro ingeniero, y justamente dijeron que los de virtual sí tenían las clases, entonces me imagino que únicamente eso. No tienen clases ahí, pero igual su profesor le tiene que confirmar que no tiene clases. Es que él dijo que sí, entonces lo voy a escribir porque... Sin problema. ¿Quién es el? De repente yo lo conozco. Sí, el ingeniero Soto. Samuel, ¿va? Sí, así es. Va, genial. La verdad es de que estos temas de anunciar que no van a dar clases es hasta última hora, pero en la actividad de la mañana que hubo con administración de empresas, pues sí, anunciaron que no hay actividades, pero igual, o sea, que la gente coordinadora de la facultad le indique a todos los profesores que ese día no hay clases. Oye, así todos están en sintonía. Muchas gracias, Alex. Ok, solo quiero ver la tarea hoy, antes de poder ir avanzando. La comparación, qué genial. ¿Tienen alguna duda, pregunta, comentario de lo que va a suceder? María Denise. Alex, una pregunta. Digamos, por ejemplo, que yo me metí a un deporte, pues nos tienen que mandar correo de cómo ir, o es por medio de la app. Porque Qué genial. Porque no me han mandado nada. No, y la comunicación va a ser un poco complicada ese día. Como esa comisión nació antes que el app, la idea es de que un profesor se comunique con ustedes esta semana y les indique todos los detalles. ¿Qué deporte será? Sería básquetbol. Va. Él se debería de comunicar con ustedes, con todo el equipo, y les debería de dar los códigos de vestimenta y todo lo que hay. En la aplicación vamos a cargar el código de vestimenta general, pero para cada uno de los deportes sí les van a indicar. Igual me comentan estos días si no tiene ese dato, y de repente yo puedo pedirle al coordinador de esa área que hagan las comunicaciones para que les puedan indicar cuál va a ser el código de vestimenta. Oye, porque así como le digo, hay un código de vestimenta general
y un código para los deportes. Ah, está bien, sí, porque como yo hice eso de lo de la app y todo, incluso hasta la tuve que instalar porque no me dejaba iniciar sesión, estaba revisando, pero solo hay fútbol y atletismo nada más, por lo que No, vi. los datos que se cargaron solo fue para la demostración del aula magna. En estos días se van a cargar todos los datos y va a estar todo lo que nos dio esta gente para cargar en el app con todos los deportes, pero sí, básquetbol, hasta los profes van a jugar básquetbol, no sé si con ustedes, pero sí van a estar ellos también, natación, ajedrez y otros deportes adicionales. Ah, muy bien, muchas gracias. Alex, sí, ¿Listo? pues cualquier cosa nos avisa también. Sí, así como les digo, voy a estar escribiendo con el tema de la actividad y yo espero que si el dato lo dispuso esta comisión, seguramente les va a aparecer en la aplicación. La aplicación ya no tiene verificación vía mail, así que usted va a poder crear su usuario siempre con mi UMG y de ahí ya va a poder entrar directamente a la asistencia, que es lo que le interesa a esta gente para otorgar estos posibles puntos. ¿Tenemos dudas, preguntas, comentarios de la actividad de la otra semana? Vuelvo a repetir, la actividad no es obligatoria, los estamos invitando y a mí sí me gustaría poderlos ver. Si tienen algún tema con sus profesores de la mañana, por eso no me voy a poder acercar, por ejemplo, porque voy a recibir clases, yo espero que los coordinadores ya hagan la comunicación oficial para decirles que ustedes tampoco tienen clase y que los esperamos en la universidad. Y en estos días voy a definir la actividad remota para que los que están fuera tengan sus puntos y los que están de este lado podamos hacer networking y redes allá en la universidad y tener sus puntos extras. A las 7 de la mañana, José. De hecho, a las 7 son los actos y todo y termina más o menos a mediodía. Pero pues ese mediodía va siendo como la 1 de la tarde para que lo tomen en cuenta ahí. Hablemos entonces de la comparación. Otto, ¿cómo trabajó su comparación? Ahorita veo, ingeniero. Muchas gracias. Le va a ayudar Kenneth. ¿Cómo trabajó su comparación? En la comparación de la tarea. Correcto. Para los que vamos llegando al curso, cada vez que sea la primera vez que platiquemos en el curso, quiero que enciendan su cámara, vamos a platicar, vamos a hacer alguna pregunta y luego ya la pueden apagar. Con eso me estoy garantizando que ustedes tengan un lugar adecuado para recibir el curso. Oye, en la siguiente pregunta ya no va a ser necesario encender su cámara y ya está. Alex, es que fíjese que voy manejando, estoy en el súper, estoy en el restaurante, estoy en el puerto. Cuando sea así, mejor evite entrar a mi curso y listo. O sea, no va a pasar nada si falta, sino que ya después se pone al día en la tarea y ya está. Porque si enciende su cámara y está ahí el mesero, disculpe joven, aquí está su almuerzo, o está ahí manejando y de repente alguien le pita o algo así, lo más seguro es que pierda asistencia conmigo ese día. ¿Listo, Kenneth? ¿Cómo hicimos la comparación? Yo también ya lo tengo aquí. ¿Listo, Otto? ¿Cómo hizo la Sí. comparación? En este caso comparé dos procesadores, uno de Ryzen 7 y el otro de un Intel de 14ª generación para varios videojuegos. Genial. Pero, ¿Cuál es? ¿cómo? ¿Qué comparó? Más que todo la frecuencia, o no sé si lo comparto, le comparto o solo lo digo. No es necesario, solo lo menciono. Vale. Más que todo en cuanto al rendimiento de cómo va a ir los FPS en los videojuegos. En este caso se vio más que todo que Ryzen le ganó a este Intel i7 14A debido a los núcleos que tiene el procesador. Muy bien. También pues con varios juegos de alta gama, por ejemplo el Cyberpunk y el Hogwarts, que son juegos que pues sí piden bastante rendimiento en cuanto a esos tarjetas gráficas y procesadores. Genial. Esa fue su comparación. Ajá, Ryzen en este caso ganó. Ajá. Ok. ¿Por qué cree que ganó AMD y no Intel?
por los núcleos en este caso. En este caso tiene 20 núcleos, el AMD Ryzen, y el Intel solo tiene 16. Y también por Y- la frecuencia. Ajá. Y el procesador que comparó es de todos los procesadores están en alta frecuencia. Sí, Ahorita le damos la palabra a Ken. ajá, alta No hay, frecuencia. no hay procesadores en baja frecuencia o menos eficientes. Tal vez solo en la potencia máxima. Ok. Le vamos a dar a Kenneth la palabra. Kenneth. Solo para incluir a lo que dice el compañero, en el caso de Intel, a ver, espérame, aquí lo tengo anotado, que se me olvida. Ya que Intel tiene restricciones en la placa base, ¿no? Y acapara en la velocidad en la memoria RAM también a 2600 MHz. Y Radeon las tiene a más de 3200 MHz. Y de forma libre. Eso es algo que quería aportar también. Ok, muchas gracias. Alguien levantó su manita, ya no le dejé hablar. ¿Quién fue? Acá. Vamos a preguntar a alguien que no ha preguntado. Javier, ¿qué marcó en su comparación? ¿Se refiere a mi ingeniero, perdón? Sí, Javier con X. Es Xavier, perdón. Por eso a veces. Xavier, genial, Ajá. muchas gracias. De mi lado, La comparación de su tarea. De mi lado comparé un Ryzen 5 con un Intel i7 y de mi lado pues a través de las pruebas que se han utilizado a través de internet en el tema del benchmark que se utiliza más que todo para el tema de videojuegos o de diseño a la hora de realizar pruebas, ¿verdad? Salió que tiene mucha más capacidad el procesador de Intel. ¿Por qué? Porque tiene mayor capacidad para el tema de tareas a través de los núcleos que maneja Intel, la comparación de Razer. Y se demostró que tiene una menos, se calienta más el de AMD que el de Intel. Ok. De hecho, la tarea me va a servir para hacer el lobby de la presentación de hoy. ¿Alguien tiene dudas con la tarea? Vamos entonces a la siguiente tarea, que es la que me interesa platicarles ahora. Necesito que trabajen una infografía. Básicamente lo que necesito es que hagan un mapeo de lo que físicamente tienen ustedes en sus equipos. Después hacen la identificación de las memorias que se están utilizando y tratan de explicar el por qué la arquitectura de Harvard modificada funciona en la actualidad. Con esa comparación usted va a hacer un cruce. El cruce que va a hacer es realmente qué es lo que estoy utilizando a nivel de instrucciones. Estoy utilizando una arquitectura ARM o una arquitectura CISC de AMD o de Intel. Y luego trate de identificar qué juego tiene una arquitectura open source como la que es RISC-V. Todo eso lo va a llevar a ver el tema de la memoria unificada y va a entender parte de por qué razón uno es más rápido y otro no. Usted mete todo esto en la licuadora, ve la imagen que genere su herramienta de IA y va a tratar de entender cómo es que todo esto se da. Obviamente le tiene que dar todas las características de su equipo portátil o de su PC a esta IA para que se pueda realizar. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Cuando habla específicamente del mapeo, se refiere los componentes, el sistema y todo, ¿verdad? Sí, de hecho va a ser bien fácil para ustedes porque usted dice, ok, tengo, ¿qué procesador tiene usted? Intel. Sí, yo tengo un Intel i9 de 13ava. ¿Sobre qué frecuencia está? No me acuerdo, pero realmente está, o sea, yo no le toqué nada en la motherboard. Está Debe estar como a 3541 por ahí. Déjeme verificar.
Después le da la memoria Sí, principal. 3.5. Genial. Después le da la memoria. ¿Cuánto tendrá? ¿Unos 8 32. gigas por ahí? 32. ¿Del CPU o de RAM? No, de RAM. Ah, de RAM 32. 32. ¿Sobre Sí. qué frecuencia estará? El bus. Eso está en 3400. Perfecto. Si logra identificar la caché de su procesador, si no es necesario, pues ya vamos a saber sobre qué caché está. Mete eso a la licuadora y cuando genere la imagen trata de entender lo que pide la tarea. Como es Intel arquitectura, las instrucciones son 6. Ahora, ¿alguien utiliza Apple de Mac acá? Yo también. Va, ¿qué tiene? Un M1. Solo se le traba un poco. No hay problema. ¿Qué tendrá? ¿Un M1 por ahí? ¿Un M2? No, es un M4. Genial. Puede hacer exactamente la misma infografía del M4 y el resultado va a ser así de distancia, porque Intel utiliza un SoC. Entonces, al utilizar un SoC, literalmente todo está ahí cerquísima y todo debería de trabajar sobre la misma frecuencia. Entonces, sus instrucciones son reducidas porque es RISC. Entonces sí funciona exactamente igual. No, Intel debería de tener mayor potencia, pero Apple es más eficiente. Esa sería la par. ¿Y por qué es más eficiente? Una de las razones es porque tiene un SoC. Todos los componentes están muy cerca. ¿Resolví su duda, Pablo? Sí, Alex. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta, comentario? Bueno, trabajemos en el ensayo que también me interesa mucho. El tema del ensayo básicamente es una investigación, es una redacción que ustedes hacen y en el caso de ustedes, a excepción de Ricardo, creo, no hemos trabajado un documento así. De hecho, lo vamos a dejar todo exactamente igual y para todos vamos a escribir un documento de 5 páginas de redacción. Entonces, el ensayo básicamente se trata de investigar acerca del tema que les estoy colocando. Ustedes hacen un título, el título que ustedes quieran proponer, y sobre ese título vamos a ir investigando, agregando conceptos, redactando, y posterior ya nos preocupamos por el tema de introducción, ya nos preocupamos por el tema de objetivos, por el tema de conclusiones. Acá les estoy dejando como el proceso para poder revisar. Como lo primero que quiero o el primer entregable que necesito es el título, lo que usted va a hacer es precisamente generar ese título. Lo coloca en un Google Docs de mi UMG y me comparte sobre este correo, que es mi correo de UMG, y me da permisos completos. Al hacer esta acción, yo voy a recibir una notificación vía mail y ahí yo voy a revisar su título. Yo voy a realizar 2 actividades. La primera actividad va a ser versionar ese documento. ¿Qué significa versionar ese documento? Si su título está aprobado, yo le voy a decir título aprobado. Si su título le falta algo, le voy a colocar en la versión título no aprobado y en los comentarios le voy a dejar exactamente qué es lo que usted tiene que cambiar. Entonces va a haber un versionamiento y van a haber comentarios. Luego se van a dar cuenta que el mismo Google nos va a activar una especie de chat de comentarios y ahí va a estar usted haciendo checks de que ya hizo la actividad que le propusieron en el Google Docs y va a ir agregando elementos que necesitamos de este ensayo. La primera parte de la instrucción, todo esto está en Canvas, que le dejo acá, es para poder ver cómo se comparte el documento vía Google Docs. El siguiente documento que comparto es la definición del ensayo. Para los que están acá, las tareas son bastante verticales, bastante simples. Solo quiero que me agregue el contenido de la tarea, si le pido algunas veces conclusión, y ya está. No hay más, no hay menos. Al hacer esto, lo que vamos a hacer o lo que vamos a generar es, lo voy a poner en estos términos.
Ya no agrega carátula, ya no agrega objetivos, ya no agrega conclusiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el ensayo sí tiene una estructura que la vamos a ir trabajando de la mano. Ese es el único documento que tiene estructura. Para el resto de tareas y actividades, pues definitivamente no vamos a necesitar esa estructura. Y finalmente, sobre este mismo hilo que está acá, yo les dejé un ensayo de un alumno que hizo hace por ahí unos 10, 12 años. Les comentaba a los compañeros del curso anterior que la única forma de poder ser, digamos que habilidoso en el tema de escribir ensayos es leyendo mucho. Dos temas. Vivimos en una época donde los libros de 300 páginas ya no se leen. Usted lo que hace es, le entrega a la IA el libro de 300 páginas y le pide que le genere una página de resumen ejecutivo. Entonces estamos perdiendo poco a poco el hábito de la lectura. Dos, si usted tiene el hábito de lectura por hobby, pues qué genial. Seguramente usted será mejor redactor que otros que no tenemos ese hábito. Como tampoco mi objetivo es decirles, señores, ahora descarguen este libro y lo van a leer completo para hacer el ensayo, no voy a tener ese objetivo. El único documento obligatorio a leer va a ser el ensayo que está adjunto. Entonces, en el ensayo que está adjunto, lo leen, ven cómo es la estructura, tiene carátula, tiene introducción, tiene conclusiones, tiene antecedentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre eso, usted va a procurar generar una versión similar del ensayo. Y cuando usted esté viendo esa lectura de ensayo, lo va a casar literalmente con la estructura del ensayo y le va a dar mucho sentido de cómo tiene que ir redactando ese documento. El objetivo de esta semana es generar el título. ¿Tienen dudas, preguntas o comentarios acerca de cómo vamos a revisar? Bueno, otra cosa. El ensayo más o menos van a tener un mes para hacerlo, 4 semanas. Pero los entregables o las revisiones las hacemos semanalmente. Yo tardo máximo viernes para poder hacer esas revisiones. Entonces lo vamos a prevalidar y cuando ya esté el documento final, le voy a decir, ya está el documento final, lo convierte a PDF y ya hace la entrega en la actividad de Canvas. ¿Tenemos alguna duda, pregunta o comentario de cómo es el proceso de revisión del ensayo? No entendí muy bien ahorita la primera entrega, solo definir el título, entonces todavía no trabajamos el ensayo en sí. Exactamente, José. Eso es lo único que necesito. Porque el título sugerido es Aceleradores de Inteligencia Artificial Hardware. Sí. ¿Qué título propondría usted para su ensayo? No le puedo decir, tengo que investigar primero. Bien, ¿qué sería un acelerador? Un facilitador, algo que automatice. No, es a nivel de hardware, literalmente a nivel de procesador. Los chips basados, los chips especializados para los LLMs. ¿Se recuerdan de la semana pasada que nació como un coprocesador y todo es coprocesadores? Solo que ahora le llamamos NPU, GPU. Entonces, ¿un NPU qué es? Un coprocesador para Exacto. LLM. Y ahora lo conocemos como un acelerador. Ok. Entonces, ahora usted tiene dos temas. De hecho, el expositor de hoy, qué exposición tan genial, porque literalmente comprimió la IA y toda la parte compleja de IA lo puso bien sencillo. Hoy por hoy, nosotros competimos por recursos en la nube o por recursos locales. Entonces, quiero que imagine su título. Por ejemplo, usted va a decir, encarecimiento de los aceleradores o los chips de IA por el tema del boom que estamos teniendo. Ese va a ser su título. Entonces, lo pega en un Google Docs, me lo comparte con permisos completos, le da commit, ya me llega el mail y ahí comenzamos a hacer la revisión. Entonces le voy a decir, José, título aprobado. Ahora lo que necesito es que haga esta parte y esta parte, y de la mano vamos a ir generando el ensayo. Gracias, ya me quedó claro. ¿Dudas, preguntas, comentarios del ensayo? Perdón que le vuelva
que pregunte lo mismo. Únicamente le voy a compartir la URL con el documento vacío, únicamente solo el título, ¿cierto? Correcto. Y de hecho no me comparte la URL, Elmer. Solo agarra el Google Docs, me da permisos completos, le da OK, procesar, y ya me llega un correo electrónico con su Google Docs. Como tengo permisos completos, ya lo puedo comentar y ya lo puedo versionar. Y lo único que va a hacer es colocarme la sugerencia de título. ¿Qué sugerencia de título puede tener usted ahí? Listo, gracias. No, ¿qué sugerencia de título puede tener, Elmer? Ah, ok. Uy, yo estaba pensando en eso también. ¿Qué quiere ver ahora de los chips de IA? Porque el acelerador es ese coprocesador. Bueno, ya no es coprocesador, ya es algo más formal. Ser más, tal vez, versátil. Algo que No. tenga que ver con... Ajá. Ujú. ¿El título sería? Tendría que investigar todavía, pensar. Ok. Dele una vuelta, no hay ningún problema. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta o comentario sobre cómo vamos a realizar el tema del ensayo? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El tema básico se llama aceleradores de inteligencia artificial y hoy vamos a entender muchas cosas de este tema. Hardware, que literalmente es procesador, lo que vamos a ver. Entonces, usted selecciona su título, me lo envía a través de Google Docs, le da permisos completos a mi usuario para que yo lo pueda procesar y listo, me va a llegar un mail y sobre ese mail yo voy a hacer la revisión. La revisión la hago a más tardar los viernes, entonces seguramente ya esta semana va a tener retroalimentación del tema del ensayo. ¿Dudas, preguntas o comentarios del tema del ensayo? Solo quiero revisar algo, denme 30 segundos. Ya les compartí la presentación que se utilizó la semana anterior, así que literalmente ya pueden comenzar a elaborar la estructura de anotaciones que ustedes tienen. ¿Ok? Listo. Comencemos entonces. ¿Qué es un procesador? Voy a comenzar desde los que tengo de último. Kleiber, ¿qué es un procesador? Perdimos a Kleiber. Kenneth Alexander. ¿Me puede repetir la pregunta, disculpe? ¿Qué es un procesador? Un procesador es como el cerebro. ¿Usted vino la semana anterior? Sí. Listo. El mismo concepto de la semana anterior. Es el cerebro de una computadora, ¿no? Esa no es la respuesta correcta. De hecho, es pregunta de examen. Kleiber no vino, así que si en algún momento doy asistencia, Kleiber no debería tener asistencia. Justin, ¿qué es un procesador? Es un componente del equipo, el cual se encarga de hacer cálculos matemáticos, podría ser. Perfecto. ¿Por qué razón? Ahora le pregunto por qué razón esa definición. Porque si hoy preguntamos qué es un CPU, tenemos que hacer una pequeña tesis de qué es un CPU. Debido a que, pues, por los avances, los procesadores han cambiado en este caso, ¿verdad? Entonces, esa definición es en base a lo que realizan, que es recibir tal vez algún tipo de
operación o acción que uno le hace al sistema y la procesan para darle un orden o una relación así, en este caso. Vamos muy bien. Creo que tenemos que ir un par de pasos hacia la historia y entender qué es una computadora. ¿Qué fue una computadora, Jonathan Iván, en la historia? ¿Qué tal? Buena tarde. Antiguamente considero que fue un dispositivo de cálculo. Por ejemplo, Entonces era las operaciones matemáticas, las normales o las simples de está bien, suma, pero resta. ¿qué marca o nombre de la primera computadora? Ahí sí no recuerdo bien. ChatGPT, Cloud, Sí, no, DeepSeek. Justin ENIAC, ¿no Daniel. era? De ¿no hecho, podría ser la de Enigma? ENIAC fue la primera computadora eléctrica, que no era computadora, era un mainframe, pero digamos que fue la computadora eléctrica. Ahora, Enigma no fue la primera, aunque muchos tratan de creer que fue la primera computadora. ¿Qué era ese aparato llamado Enigma? Un Era un decodificador. Ay, decodificador, perdón, perdón. compilador. Pero era un aparato eléctrico. Ahora vamos a ver por qué aparato. Creo que era un aparato analógico. Muy bien. Quiere decir que habían engranajes, palancas, era un dispositivo electromecánico que servía para poder hacer decodificaciones. Aunque queremos entender que la Enigma era para poder desencriptar. ¿Qué sería? ¿Decodificar o desencriptar? Desencriptar, ¿no? ¿Por qué estaba encriptada la comunicación y no codificada? Porque encriptar es, bueno, tiene un mensaje inicial, que ese mensaje inicial se transforma a través de unos caracteres alfanuméricos que se mezclan entre sí, y pues por eso sería desencriptar, porque al final sigue siendo un mensaje o un código inicial, que solo necesita una serie de cambios para llegar al resultado. Va muy bien. Ahora, ¿por qué no fue codificar? Codificado, bueno, creería que es tal vez algún tipo de compilación o tomar partes de algo para ir realizando algo específico, que va por partes, no un mensaje completo. ¿Cuál es el algoritmo de encriptación de un certificado? De un certificado. De un certificado. ¿Se recuerda? Se genera una llave correcto. pública y se genera una llave privada y se comparten por medio de un tercer. Es web server, servidor. Y el origen se queda con la llave. Así es. Pública que llega hacia el destino. ¿Y el destino qué tiene? La llave privada. Para poder hacer el proceso de conexión. Desencriptación. Pero eso no existía en esa época. En esa época solo había codificación. Por eso es que Enigma era eficiente. Porque por medio de esos engranajes él lograba decodificar, así como usted dice, el mensaje. ¿Y cómo decodificamos? No sé, la palabra hola le ponemos entre cada uno de los caracteres un 1. Entonces ya no es hola, es H1, O1, L1, A1. Ahí está codificado. Ese era lo que hacía Enigma. Pero listo, Justin, va muy bien. Ahora, Enigma no fue la primera computadora, pero nos sirvió para poder hacer el lobby de lo que iban a hacer las computadoras. ¿Qué es la bombillita esa llamada bulbo al vacío que se generó? Pregunta abierta al foro. Vamos con Jacqueline. ¿Jacqueline podrá hacer? Sí, Jacqueline. Perdone, Alex, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Qué es la bombillita esa llamada bulbo al vacío?
¿Qué vino después? No sé quién levantó su manito, pero puede participar. Si no recuerdo mal, eran los que permitían el control de la corriente. Bien. Y eran unas cosas grandes que jalaban y consumían mucha luz y así. Que analógicamente elaboraban los procesos de esa computadora primera llamada ENIAC. Por eso es de que ENIAC era un mainframe, pero fue la primera computadora eléctrica, y lo que hacía era basar su procesamiento en esos bulbos al vacío, que se apagaban para poder hacer la codificación en bits. Lo único malo es de que esos bulbos al vacío pues se quemaban, por lo tanto tenía que existir una colección completa para poder tener ese cálculo que hacía la ENIAC. Entonces, por eso digamos, cambiaron a los transistores. Bien, y después que llegó, los transistores, creo que todo el mundo sabe que son los transistores, y se hizo entre comillas la microcomputación. ¿Y luego qué existió? Microprocesadores. Genial, donde otra vez se hizo la microcomputación, y cada vez que cambiamos de tecnología, de hardware, nace la microcomputación. Entonces, a la pregunta original, yo les coloqué que el CPU es la unidad central de proceso que se encarga de hacer cálculos, y lo vamos a ver ahorita en esta presentación, que se encarga de hacer cálculos. La unidad central de proceso básicamente tiene un espacio para las instrucciones y tiene un espacio para la memoria. No sé si se los había mencionado, pero vamos a hacer mucho código en Assembler. Entonces, yo les voy a dar una placa de software emulando un 8080 para que ustedes hagan codificación en Assembler. Le voy a dar el conjunto de instrucciones, y el reto va a ser que usted va a implementarle un coprocesador matemático para entender cómo a esa placa de software se le podía agregar un coprocesador matemático para calcular el punto flotante, que era lo que platicábamos la semana anterior. Entonces, instrucciones memoria. ¿El CPU solo calculaba? Sí, solo calculaba, o sea, no había más, no había menos. ¿Y qué hacíamos? Ingresábamos instrucciones por medio de tarjetas perforadas, por medio de instrucciones de algo llamado sistema operativo primitivo, y lo que se hacía era, dentro de esta placa, se tenía un espacio o una memoria para colocar las instrucciones y un espacio para colocar los datos que se ocupaba la memoria. Por eso es que el CPU lo único que se encargaba era de poder ver qué instrucción tenía que ejecutar, y sobre esa instrucción ejecutaba el cálculo que se le pedía y lo dejaba escrito en memoria. De hecho, en la placa de software, ya la van a ver y van a entender por qué le digo placa de software, que les voy a compartir. Se va a ver exactamente los espacios en memoria que ustedes van a utilizar para poder escribir, leer los resultados del código de Assembler que ustedes hagan. Entonces, el CPU era algo tan simple que lo único que se encargaba era de eso. En esa época del ENIAC, en esa época de las computadoras o de las primeras computadoras, mucha gente hizo hardware y mucha gente teorizó. Entonces, dentro de las teorías existió von Neumann, hardware, y esto que es lo que actualmente nosotros utilizamos. Entonces, pregunta abierta al foro, ¿qué es la arquitectura de ¿La arquitectura de qué, perdón? Se trabó. De von Neumann? Si no estoy mal, von Neumann era la arquitectura, bueno, era un canal bidireccional donde solo había como una carretera, donde era un tráfico de ida y una de vuelta, y Harvard era una carretera doble donde había entradas de ida y de vuelta simultáneamente. ¿La arquitectura de von Neumann estaba mal concebida en esa época?
No, solo simplemente era mucho más lenta que la de Harvard. Muy bien, porque lo que propone es lo siguiente. Ojo, aquí no tenemos teclado, aquí no tenemos pantalla táctil, aquí no tenemos cámara. Muchas veces cuando nosotros vemos una computadora hoy, solo sabemos que ejecuta videos, que ejecuta streaming, que ejecuta mi juego, pero no visualizamos lo que hay detrás de ella para poder ejecutar esto. Primitivamente, cuando esto se dio, mucha gente teorizó y lo que dijo, ok, la CPU es una unidad de cálculo. Lo que tengo que hacer es hacerle llegar instrucciones, pero al hacerle llegar instrucciones, este es un bus ahí. Lo que tengo que hacer es llegarle, darle las instrucciones, pero también debo de compartir o tener un espacio para la memoria. En la arquitectura de von Neumann, estos componentes estaban centralizados. A la pregunta de Justin, perdón, a la respuesta de Justin, yo voy a agregar algo. En esa época no hacíamos cálculos más complejos, entonces la CPU tardaba un tiempo. Esto es historia de literalmente computación de museo. La historia de computación de museo nos decía de que existía, cuando dejamos de utilizar circuitos, cuando dejamos de utilizar circuitos eléctricos para poder hacer los cálculos, llegó el sistema operativo. Y el sistema operativo no llegó como lo conocemos, como Linux o como Windows, sino que llegó como un software que permitía ejecutar y calendarizar procesos. Esto quiere decir que él podía ejecutar un proceso y tenía en batch o en background otro proceso que tenía que ejecutar después de él. Ese es el sistema operativo. Ahí nació y esa era la parte genial en esa época. Cuando eso existió, entonces comenzaron a habilitarse los primeros desarrolladores. Para poder emular esas placas eléctricas, comenzaron a hacer tarjetas perforadas. Entonces las tarjetas perforadas literalmente se leían cada una de las perforaciones y ejecutaba en idioma binario los cálculos que se necesitaban hacer. Como no había un monitor de salida de ese cálculo, entonces lo que se hacía era imprimir. Habían impresoras como salida y esas salidas se llevaban como resultado a las personas que iban. Entonces el proceso por lotes o el proceso en batch era porque literalmente un operador iba con su carretilla a poder realimentar la máquina con todas las tarjetas perforadas, sacaba todas las impresiones y se quedaba otra vez en la carretilla para poderle entregar los resultados impresos a las personas, programadores, científicos que utilizaban esos aparatos en esa época. Y por eso el nombre de proceso por lotes, porque literalmente un lote era lo que él venía y regresaba con tarjetas perforadas y lo que regresaba con esas impresiones, ese bloque de impresiones. Mi punto es el siguiente, los cálculos no eran complejos, por lo tanto, esta teoría de von Neumann era correcta, porque él podía tener todo en un solo lado, colocar las instrucciones en el bus y en la memoria, colocar lo que estaba escribiendo sobre la memoria y no había nada más. Aquí hay algo importante. El concepto de paralelismo no existía en esa época. ¿Qué sería el paralelismo en su computadora actual? Comenzamos con Joven Manuel. ¿Qué es el paralelismo? Es como, bueno, tal vez como dividir ciertas tareas, por así decirlo, ciertas tareas. ¿Cuántos procesos al mismo tiempo hace su computadora? ¿Perdón? ¿Cuántos procesos al mismo tiempo hace su computadora? Demasiados. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, a veces, no sé, empezando por algo sencillo, que uno ve un video, luego que abre un archivo Word, luego que
Creo Abro una el Meet de imagen. la clase, abro el Canvas, se dispara el WhatsApp, la red Sí, comienza a correcto. atacar con todos los paquetes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, su sistema operativo, su computadora en ningún momento le dice, Hop, espérate un momento. Fíjate que el último video que dejaste en background todavía lo tengo en memoria, lo tengo en proceso. Entonces nos vamos a tener que detener, terminar de ver ese video para que después puedas abrir tu programa de WhatsApp para poder enviar mensajes. ¿Será que eso nos dice nuestra computadora? Algunas computadoras simplemente llegan a un límite y ya se quedan trabadas. Otras simplemente pues continúan. Ahora, el hecho de continuar es porque existe paralelismo en la computación moderna. Correcto. Ahora, en esta época que se inventó este cosito que se teorizó este tema de von Neumann, no existía el paralelismo. Por lo tanto, usted ingresaba una tarea y ¿qué hacía para poder hacer otra cosa? Detenía una tarea. Esperar un par de horas para poder terminar esa tarea y ya está. Por lo tanto, otra vez, la teoría de von Neumann es correcta. Quiere decir de que esa lentitud y todos estos temas no eran problema porque literalmente no había mucha expectativa en la computación. De hecho, nace otro, no a la par, digamos que otra organización en esa misma época comienza a teorizar otra cosa. ¿Y qué pasaría si yo tengo separada las memorias? ¿Qué pasa si esta unidad que solo hace cálculos recibe por un flujo, que también es un bus, instrucciones y recibe por otro flujo los datos en memoria? Entonces, ¿en qué convertiríamos esta computadora, este computador moderno? Mari Denise, ¿en qué lo convertiríamos? ¿Me podría hacer otra vez la pregunta, Alex, por favor? Claro. Si yo coloco dos sets de memorias, una para poder retrasladar vía bus a la CPU instrucciones y otra para que este proceso saliente pueda guardar los datos, ¿qué estoy convirtiendo ahora el proceso de computación? Oye, esa sí se la debo, Alex. ¿Qué le diría a ChatGPT? Si no, le va a ayudar Javier Alejandro. Y yo también ganó las mismas. Vamos a ver. ¿Y qué te dice tu ChatGPT? Vamos a ver. Diego Gabriel. Sí, Alex, no sé si se convertiría en el paralelismo del que estamos hablando. Genial. Estaría La realizando las ilusión. dos. Nos da la ilusión del paralelismo. Entonces, cuando yo les pregunte en el parcial, porque la pregunta es simple, compare la arquitectura de von Neumann y compare la arquitectura de hardware y me dé ventajas y desventajas. Entonces, lo primero que ustedes me escriben en esa respuesta es, la arquitectura de von Neumann fue bien concebida sobre una computación en un solo hilo de proceso, en un solo proceso, que no era lento, era lo que era en esa época, y que permitía, al tener la memoria unificada en un solo bus, muchas ventajas con respecto a cómo se generaban esas instrucciones y cómo se guardan los datos en memoria. Pero la computación tenía otra expectativa, tenía la expectativa del paralelismo. Por lo tanto, el hecho de separar los sets de memoria en dos distintos sets y a través de dos vías llevarlo hacia la CPU para que la CPU recibiera instrucciones y para que la CPU guardara datos, nos daba los principios del paralelismo. Ustedes saben de que el paralelismo no se puede dar a menos que usted tenga dos componentes. Acá no había dos componentes, así que nos daba la ilusión del tema del paralelismo, pero bueno, ya era un principio.
Los sistemas operativos primitivos ya tenían esa función de poder calendarizar procesos tan rápido, entre comillas, que daba la ilusión que la computadora estaba haciendo dos cosas al mismo tiempo. Esto era teoría, o sea, ni siquiera llegó al tema de la práctica von Neumann y el tema de la práctica hardware hasta después que se comenzaron a evolucionar las distintas generaciones de computadoras y sistemas operativos. Ahora, la arquitectura de Harvard tenía un problema. El problema era de que las instrucciones se podían actualizar y la memoria quedaba desactualizada. Por lo tanto, se trabajó en que las instrucciones tenían que sincronizar datos en memoria para asegurarse de que tuvieran la última versión. Por lo tanto, había una redundancia. Ganábamos en el tema de poder dar esa ilusión de paralelismo, pero teníamos que redundar en todas las operaciones para asegurarnos que los datos estuvieran correctos en memoria y que las instrucciones estuvieran correctamente cargadas. Ambos temas nos dan los principios de la computación moderna. Ahora, la pregunta es, ¿qué es computación moderna? Pregunto, vamos a ver a quién no le hemos preguntado todavía. Andy y Roberto, ¿qué es la computación moderna basado en los términos de CPU? Lo escucho por ahí por Emiratos Árabes, Andy. Parece que Andy no está disponible. Diego Gabriel. Sí, yo lo que, la verdad es que no, no se me ocurrió más que lo de Harvard, pero estaba viendo, lo busqué en Gemini y me menciona que es precisamente que está basado en un modelo de von Neumann, que es la computadora moderna. Entonces, que rige el funcionamiento de los procesos actuales. Ok. Veamos su arquitectura. ¿Qué tipo de procesador tiene usted? Sí, el mío es un Intel Core i7. Genial. ¿Por qué esa arquitectura moderna ya no es la teoría de Harvard ni de von Neumann? Quizás sería por lo que hablamos de, o sea, sería como un tipo SOC, porque en un espacio más pequeño tiene más, ya sea cores o microprocesos. Bien, comencemos por eso. En su computación moderna, ¿hay CPU? Sí. No. Ahora, ¿qué es un CPU? ¿Qué es un ALU? Bueno, el CPU sería como... bueno, el ALU está contenido en el CPU. ¿Qué es el ALU? Lo que realiza los cálculos. Ajá, y se llama unidad. Sería, no sé el nombre completo, pero lógica aritmética. Unidad aritmética. Bien. Ahí, dele gracias a la persona que está a la par suya ahí dándole los tips. Oye, pero si nosotros dijimos que el CPU es el ALU, entonces ¿cuál es la diferencia ahora? Que el ALU calcula y el CPU orquesta. Bien, excelente. Esto quiere decir que a su concepto original CPU le van a agregar Alex. Antiguamente el CPU solo se dedicaba a hacer cálculos, nada más.
Y este concepto actualmente se conoce ¿cómo? ¿Cómo se conoce? Unidad Aritmético-lógica. que es la responsable de hacer esos cálculos. Por lo tanto, nuestra computación actual ya no tiene CPU, tiene un orquestador. El orquestador antes estaba en el sistema operativo, pero ahora, con todos los componentes que hay que ejecutar, el orquestador es su unidad central de proceso. Y este orquestador, por eso es que no quiero llamarle CPU, quiero llamarle orquestador. Y este orquestador tiene como responsabilidad administrar de manera independiente, pero que todos estén dentro del mismo flujo, los componentes de la computadora. Por eso es que cada uno de los componentes ahora, por ejemplo, tiene memoria. ¿Por qué la GPU tiene ahora memoria RAM o memoria principal? Porque es tipo utiliza como un tipo de memoria volátil, en el cual cuando terminar una operación lógica o aritmética, pues elimina esa para proseguir con una siguiente. Exacto, Justin, porque ahora nuestra teoría se derivó de Harvard, donde teníamos que tener memoria separada y ahora cada componente tiene su propia memoria. Al tenerlo cerca, yo hago mis cálculos, porque se recuerdan que todo era coprocesador, ahora ya es aceleradores, ahora es NPU, GPU. Necesito tener cerca la memoria para poder ir almacenando los datos, reprocesarlos y luego volverlos a entregar a la unidad central de proceso, alias orquestador, para que él haga lo siguiente. Y si son los datos de una GPU, seguramente el cálculo que va a requerir el ALU lo va a llevar hacia el resultado final que estoy pidiendo, que es, por ejemplo, calcular el vector para un juego, calcular la operación matricial para una operación de IA, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, dentro de este orquestador, él tampoco se quedó fuera, dentro de esta arquitectura derivada de hardware. Él tenía que tener una memoria más cercana. Y al tener esa memoria más cercana, no es que se hayan dado cuenta, la necesidad existía que tenía que ser una memoria muy rápida de poder escribir, a lo cual nosotros le llamamos memoria caché. La memoria caché ya no es la memoria de unos cuantos bits para poder almacenar, sino que ya es algo muy complejo donde se pueden ir almacenando instrucciones y datos de la memoria que pueden venir directamente del componente o directamente del GPU, del NPU o de otro dispositivo que pueda existir. Ahora, aquí hay un problema con nuestra computación moderna y el problema se llama bus. ¿Por qué es un problema el bus? Esto lo heredamos, pero bueno, yo creo que no había otra forma de hacerlo. ¿Por qué es un problema el bus? Comenzamos con Merlin. Perdimos a Merlin en el proceso. Por el cuello de botella. ¿Por qué heredamos un problema con los buses? Aunque no había otra forma distinta de hacerlo. No es por el cuello de botella. Bien. ¿Y por qué hay un cuello de botella? Todos lo quieren utilizar al mismo tiempo. Eso, mero. Y los datos tienen que viajar. Aunque en su placa se vea que son centímetros, literalmente tiene que hacer un viaje increíblemente lejano para poder entregar y para poder compartir los datos que se están solicitando. Por lo tanto, y aquí todavía hay otra parte de la arquitectura moderna y es ahí donde vamos a responder el tema de AMD y el tema de Intel, que precisamente yo les comentaba la semana anterior, Apple aprovechó no a descubrir el agua tibia,
sino que a reutilizarla y mejorar su proceso. Regreso un poquito. El bus básicamente es mi bus que me lleva como dato de un extremo hacia otro, a pesar de que es una distancia en centímetros según nuestra placa, es una distancia muy larga. Por lo tanto, se pueden crear cuellos de botella dependiendo de los procesos que existan. Otra vez el paralelismo. Entonces, ¿qué pasa si colocamos en lugar de un núcleo 2? Pero usted tiene que duplicar toda la estructura que estamos viendo acá. Y si en lugar de 2 núcleos ponemos 4, entonces cuadriplica la estructura que está acá. Pero si en lugar de utilizar 4 utilizamos 8, entonces el orquestador se vuelve una pieza compleja de administrar, mucho componente, y en algún momento el objetivo final de esta arquitectura pues se llega a cumplir. Tenemos paralelismo, tenemos velocidad, pero existen diferentes cuellos de botella. Sus procesadores, como sus memorias, trabajan bajo velocidades dadas en hertz. Es el ancho de, aparte poseen anchos de banda para poder transmitir los datos dentro de esos buses. Eso significa que su memoria principal puede trabajar en alta frecuencia, puede tener una cantidad increíble de ancho de banda para enviar datos, pero el bus recorre un camino que me lleva a reducir el ancho de banda a mi proceso, a mi procesador, y aparte de eso mi procesador trabaja en una frecuencia más baja, por lo tanto mi máquina no me da la sensación de ser tan rápida. Algo que platicaba creo que era Job. La máquina eventualmente va a paralizarse o la máquina eventualmente va a resolver todos los procesos, pero es parte del sistema operativo. Pero el sistema operativo lo único que hace es ahora calendarizar, tener algunos algoritmos para poder priorizar algunos procesos y eventualmente automáticamente matar algunos procesos y borrar algunos datos en memoria para que esto pueda seguir funcionando. Entonces, en resumen, lo que heredamos hoy es una arquitectura modificada de Harvard, donde literalmente estamos acercando todos los componentes, los estamos duplicando, multiplicando, pero seguimos teniendo inconvenientes con el tema del bus. Y hablando 2 minutos acerca de la arquitectura de Apple. Me quedé ahorita en el Apple porque creo que la semana anterior les pregunté cuál era el futuro de las portátiles que usaban Microsoft. Alguien levantó su manito. Voy primero con su duda y luego con las portátiles que usa Microsoft. Alex, no sé si tengo este concepto bien, pero por ejemplo a veces se le echa mucho la culpa al software y realmente a veces no es por capacidad, porque han habido avances muy increíbles en el hardware, no solo en capacidad, sino en rapidez, en ancho de banda, no sé si se le puede decir así, sino que también los sistemas operativos o incluso los programas no están optimizados para saber que pueden utilizar más de un núcleo. Exactamente. Uno como desarrollador quiere que la aplicación sea que le pega a todo, ¿verdad? ¿Y cómo logra eso? Solo usando un core. Y así es que mira usted el core 0 hasta el tope y todos los demás no hacen nada, pues. De hecho, aquí lo interesante es, por ejemplo, la arquitectura de Microsoft Servidores. Es la única que hace su planeación utilizando todos los cores que tiene disponibles. Entonces, si él necesita hacer una tarea, por ejemplo, actualizar saldos de 1 millón de clientes, él hace la planificación de todos esos procesos, ahí los de proceso, no con un procesador, sino que los hace con los 8. Y los 8, no sé, me voy a inventar algo, cada uno tiene un umbral del 50%. Eso quiere decir que para no dañarlos, solamente puedo utilizar el 50% del core. Digamos que eso está bien, pero para mi máquina de escritorio, yo tengo 8 cores. Y así como diría, no recuerdo quién participó, tengo un video, tengo WhatsApp, tengo 2 navegadores,
mi máquina de escritorio Windows lo que hace es hacer su planificación solo con un core, aunque yo tenga 4. Y lo único que se hace es aumentar el umbral. Entonces lo único que dice es, a este procesador físico le voy a dar un umbral del 75% de uso, y hasta que él esté en 75% de uso, utilizo en mi plan otro core. Y nunca llegamos a utilizar los 4 core. Alex, eso es mentira porque yo me dedico a renderizar videos en Windows. Y cuando yo renderizo, pues se utilizan todos los recursos. Sí, pero en esa tarea en específico. Ustedes yo creo que ya conocen a Linus Torvald. Él utiliza una arquitectura basada en AMD porque él sabe que al momento de compilar el núcleo o el kernel de Linux, el sistema operativo que utiliza, que es Linux, va a levantar todos los codos para poder hacer esa compilación y aprovechar todos los recursos. Entonces la respuesta es sí, José, es el sistema operativo. Y ahí me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Cuál es el futuro de las portátiles de Microsoft? Creo que lo platicamos con ustedes la semana pasada. Sí, que miren a SOC. Exactamente. Ahorita, la semana que pasó, leí la noticia que ya Microsoft está comenzando a comercializar sus dispositivos basados en NVIDIA, que son un SoC de ARM, porque ARM es lo que utiliza, de instrucciones reducidas, que es lo que utiliza NVIDIA, y eventualmente es una sola placa, o sea, todo está ahí. Ahorita vamos a hablar del SoC, todo está ahí. Pero Microsoft, su sistema operativo heredado de x86, tiene algunas partes que están compiladas para utilizarse en ARM y otras partes que no. Y utilizaron la misma estrategia que utilizó Apple en su momento cuando hizo la migración de x86 a RISC. Crearon una especie de emulador para que ciertos programas que no están compilados para ARM funcionen con una emulación de ARM, entre comillas, esperando que todos los desarrolladores comiencen a compilar sobre ARM. Pero pues, ese es un camino bastante complicado, así que usted va a tener una supercomputadora basada en NVIDIA, de hecho preparada para la inteligencia artificial, porque el NPU que tiene es así. El NPU que tiene NVIDIA es esta tarjeta que calcula vectores, que tiene una cantidad increíble de memoria integrada para poderse utilizar en procesos locales de IA. Entonces, vamos a tener una computadora que va a correr localmente IA, pero pues no sé, ustedes le van a colocar un juego y su juego pues no va a funcionar tan bien porque no está compilado para ARM. El futuro debería de ser instrucciones reducidas en escritorio, en equipo para consumidor, y eventualmente trasladarlo a los servidores, pero eso creo que nos va a llevar un chancecito más. Pero listo, José, así era el tema. Regreso un paso con lo que les estaba comentando. Hoy por hoy, hablando un poco de Apple así increíblemente rápido, ellos comenzaron con ARM, porque comenzaron con procesadores PowerPC. La idea es de que Intel iba a la cabeza, así que se migraron literalmente a x86. Irónicamente, ellos para hacer la migración utilizaron exactamente el mismo concepto que utilizaron hoy para regresar a ARM. Crearon un emulador. Cuando sus procesadores fueron x86, digamos que las máquinas se volvieron más potentes porque podían ejecutar programas con operaciones más complejas. Pero otra vez entrábamos a estos inconvenientes. Cuello de botella, no podíamos utilizar todos los recursos, y Apple tenía que depender de Intel para poder hacer crecer su sistema operativo. El nuevo CEO, ¿alguien me dice el nuevo CEO de Apple? Para ver si todavía estamos despiertos a esta hora. Tim Cook no es. No, ya no está. Entonces no, olvídelo. Es John Termus. Genial. Que fue reciente el cambio, creo que a principios de este año. ¿Y él qué fue lo que impulsó dentro de Apple? El M1. Él fue el responsable de regresar a Apple. No sé si regresar, bueno, adelantar. Cambiar la arquitectura de Apple por procesadores ARM. No los fabrica Apple, los maquilan, los mandan a maquilar. Pero al integrar el SoC, que ya existía,
en los móviles, y al hacer más eficiente su sistema operativo, tenemos una máquina de baja potencia que consume menos electricidad y menos recursos, pero por la optimización de software, ellos están comparables y a veces mejores con temas más complejos que puede hacer Intel, precisamente porque ya no tenemos los buses tal cual, ya no recorremos esa distancia, sino que dentro del SoC todo está unido, la memoria está unida. Hay componentes que tienen su propia memoria, sí, pero literalmente todo está demasiado cercano, y el bus cumple una función literalmente solo de trasladar el dato que se necesita y no de recorrer una distancia muy larga para poder compartir esos datos. Es interesante. ¿Por qué Apple tiene una computadora que tiene un procesador de móvil? ¿O eso no importa? Pregunta abierta al foro. ¿Porque es barata? Sí, pero ¿qué más? ¿Usan el mismo sistema de SOC, al fin y al cabo, para llevar a cabo pues las mismas tareas? Solo es un poco menos potente que un M1, pero... Bien, excelente. Lo único que cambia es ese poder de cómputo que debería de tener ese procesador. Pero dice que yo no he visto muy a detalle esta MacBook Neo, pero supuestamente el poder de cómputo es comparable con un computador moderno x86. José, lo interrumpí. No, disculpe, yo lo interrumpí. No, nada. Perfecto. Esto quiere decir de que no es que los componentes sean distintos, o sea, un móvil ahora es una tablet o puede ser una computadora portátil, simplemente va a cambiar el poder de cómputo que puedan tener. Por eso les digo, no es que hayan inventado eso, ya estaba, pero ellos lo aprovecharon mejor y pues por ahí la competencia, que son los componentes de Microsoft, van llegando por ahí. Y finalmente pues hay un fabricante que es Intel, que debe de ajustarse a esta nueva tecnología, pero seguirá siendo, bueno, lo voy a poner así. ¿Ustedes creen que Intel pierde mercado cada vez que sale nueva tecnología? ARM, M1, Nvidia, pregunta abierta al foro. Yo diría que sí. Ok, Pablo dice que sí. ¿Alguien más quiere opinar? Sí, Yo diría que sí. Jacqueline dice que sí. Jacqueline ya apareció. ¿Alguien más? Increíblemente, el mercado sigue ocupado por Intel, porque Intel tiene capturado una gran parte empresarial, tanto en servidores como equipos de escritorio, gracias a sus componentes sus alianzas de software con Microsoft. Entonces puede salir Microsoft Nvidia, puede salir Apple M1, puede salir otro componente que la cuota de mercado de Intel puede bajar, pero va a bajar un poco. Por eso es de que ellos no están tan a prisa para poder cambiarse directamente a SOC, aunque los últimos procesadores o ya tienen procesadores basados en SOC, basados en algo que podríamos decir x86 de instrucciones reducidas a 64 bits, pero de instrucciones reducidas, que es su propia versión de ARM, pero ya está. Más allá de eso no va a pasar. Entonces, solo voy a ir haciendo un feedback. Les voy a poner la pregunta, von Neumann versus Harvard. Von Neumann y Harvard, en teoría, una es mejor que otra, pero pues conceptualmente nacieron bien porque una en la computación era un solo proceso y dos, se trató de crear esa ilusión de paralelismo. CPU sigue siendo nuestro componente que calcula, que era el antiguo, ahora se llama ALU, y ahora la unidad central del proceso es un orquestador para poder utilizar todos los componentes que trabajan de forma independiente en este circuito llamado computadora
pero que funcionan de forma más eficiente, aunque la mayoría tienen un problema llamado bus. Pero nosotros nosotros heredamos esta versión modificada de Harvard para la computación moderna que tenemos. De hecho, los compañeros en la mañana hicieron una investigación más amplia acerca del uso de la caché y la memoria para poder entender cada uno de los usos, la jerarquía de memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entendamos ahora lo siguiente. Entonces el ALU es el calculadora, sí, pero la ventaja del ALU es de que antes sumaba, restaba, multiplicaba, hacía condicionales. Ahora es algo mucho más complejo dentro de mi estructura. Y la CPU utilizamos una CPU física para poder ser un orquestador. Cada vez que nosotros duplicamos la arquitectura, tenemos 2, 3, 4, 5 cores. Algo que no recuerdo quién dio su comparación de la arquitectura de juegos con la arquitectura de juegos 1 con arquitectura de juegos 2, y preguntábamos por qué AMD es más eficiente. Intel y AMD tiene procesadores de alta frecuencia y procesadores de baja frecuencia, es decir, le puede brindar al sistema operativo una idea de cómo utilizar procesos e hilos de proceso que requieran del máximo proceso de computación y otros que no lo requieran. Por lo tanto, hay una eficiencia en el proceso. Pero si AMD duplica sus recursos, crea muchos cores, él sigue centralizando la memoria. Y por eso es de que es más eficiente en algunos procesos que Intel. Intel lo que hace es, en cada uno de los procesos, su memoria se mantiene separada. Y por lo tanto no es tan eficiente como AMD. La velocidad de los componentes, los hertz en la cual trabaja y los posibles anchos de banda que tengan ya sea los procesadores o la memoria de sus equipos. Aquí viene algo que platicábamos cuando di este curso hace unos años. Alguien decía, ok, entonces yo me debo de preocupar por tener una computadora en alta frecuencia, de memoria de procesador y que tenga el mejor ancho de banda de ese momento. Y la respuesta fue no. ¿Por qué no? Vamos a ver. Giovanni Alexander, ¿por qué no debo de tener una supercomputadora? Más que todo, bueno, por lo que hice en este momento de lo que estaba diciendo, no sé si va por ahí el tema, pero es también por el tema de temperatura y costo energético. Algo interesante que, por ejemplo, nos dicen de la IA, es de que la IA consume demasiada energía, pero el Bitcoin también consume demasiada energía y fue muy popular en su momento. ¿Pablo? Yo más diría que es por la actualización de hardware constantemente, ya que pues es algo que siento que me pasó a mí. Tenía los mejores componentes y de repente en 6 meses ya había salido algo nuevo, algo mejor, y cada vez es más caro o cosas así por el estilo. Entonces supongo que es por la actualización de componentes. Muy bien, la obsolescencia programada. Pero hay otra razón. ¿Qué se le ocurre? ¿Están diseñados para fallar en algún momento? Digamos que están diseñados para hacer lo que tienen que hacer, pero nosotros a veces exigimos de más y ahí sí pueden fallar. Pero hay otra razón importante. Yo necesito una supercomputadora porque, no sé, mino bitcoins, por ejemplo. ¿Pregunto? Supongo que porque no usaría la computadora para lo que podría hacer. Perfecto. Entonces, eventualmente, escalar a la última versión de la arquitectura, aparte que un par de años va a haber obsolescencia programada y voy a tener que cambiarlo probablemente al mismo costo. Entre comillas, voy a hacer un paréntesis. Les voy a dejar más adelante una investigación de cómo la tecnología hardware se está encareciendo por el efecto moderno. Muchos dicen efecto IA. Cuando fue lo de Bitcoin también se encareció.
Entonces yo creo que hay una tendencia al alza porque hay que seguir fabricando hardware para mantener a las empresas que hacen hardware. Ahora sí voy a utilizar su término, Pablo. La obsolescencia programada. La obsolescencia programada antes estaba más o menos entre 5 o 7 años. Ahora está entre 1 o 2 años y muchos. Sus móviles le duran 1 año y ya tienen que comprar la última versión del iPhone porque ya los están obligando a tener el iPhone de color naranja. Pero no es que necesitamos el iPhone de color naranja, podemos utilizar un hardware más antiguo y es lo mismo que pasa con la computación moderna. Si nuestra tarea, nuestra actividad no de muchos recursos, creo que lo podemos ir haciendo con hardware local, de muy baja gama, donde no necesitamos esas altas frecuencias de proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mencionó José también, el sistema operativo juega una parte importante. Nosotros somos clientes de Microsoft porque Microsoft tiene el mejor negocio del mundo. Los fabricantes hacen hardware y usted paga la licencia a través del plan OEM. Entonces, ya el fabricante, en lugar de decirle, te compras tu computadora y quieras el sistema operativo que tú quieras, te compras tu computadora, usted la enciende y ya tiene Windows 10 y tiene que pasar algunos cuantos meses para Windows 11 y así continuamente. Entonces, usted como que el sistema operativo ya no puede seleccionar. Entonces, eso hace que no podamos cambiar de manera sencilla a algo mejor o mucho más potente. Entonces, hay que utilizar Apple M1. De hecho, yo les diría que los que quieren comenzar a utilizar la arquitectura de Apple para literalmente hacer pruebas, pueden utilizar una M1 que se van a dar cuenta del cambio en rendimiento. Pero actualmente una M1 creo que está costando 500 o 600 dólares y por esos 600 dólares usted se puede comprar una mejor computadora en Windows. Y otra vez vamos al tema del negocio. Bueno, voy adelantando diapositivas porque ya nos hace falta poco para terminar. Jerarquía de memoria. Ahora que cada componente es individual o cada componente es independiente, cuando se comenzaron a utilizar los conceptos teóricos, siempre habíamos dicho que nuestro dispositivo de cálculo tenía que tener una memoria para guardar resultados y para poder guardar eventualmente instrucciones. Esto se hizo cada vez más complejo cuando los procesadores aumentaron su potencia en hertz, cuando consumían más energía, cuando la arquitectura cada vez fue más compleja y ahora tenemos una especie de jerarquía de hardware puramente, en la cual entre más alta esté la jerarquía, más rápido es la escritura y lectura, y entre más bajo esté la jerarquía, menos rápido y menos costoso es el almacenar datos. Algo que hemos evolucionado a bien, y eso ha sido excelente, son el tema de los discos duros físicos, para que nos entendamos, los HDD, hacia la arquitectura SSD. Los discos duros no van a desaparecer, de hecho, pues es otro tema igual que los servidores x86 a 64 bits o como estén. Los discos duros van a seguir existiendo, de hecho creo que ya están entre 7200 revoluciones o más, pero van a seguir siendo más rápidos, probablemente híbridos y probablemente enfriados con líquido, para poder tener un almacenamiento mayor a un menor costo. Pero pues nosotros consumidores de escritorio ya vamos llegando al tema de los chips nada más para dejar el tema mecánico que tenemos con los discos duros. Los SSD son un poco más lentos que la memoria principal. Luego de la memoria principal están los distintos niveles de opciones de memoria que puede tener un procesador. Registros, caché, o los diferentes niveles de caché. Yo creo que esto va a ser de mucho sentido común y me lo pueden responder muy rápido.
Hugo Daniel, ¿por qué razón una GPU no tiene una estructura de memoria caché en ese componente individual que tiene? Esa sí le quedó mal. Esto es sentido común, ChatGPT. Ya casi vamos a acabar. Ya vamos a acabar casi la presentación y casi el tiempo que tenemos presupuestado. Perdimos a Hugo Daniel. Lo estoy buscando. Genial. Le va a ayudar Mari Denise. ¿Mari Denise puede ser? Mari Denise. También lo ando buscando, Alex. Ok, ¿alguien que ya lo haya encontrado, Ricardo? Ah, Jacqueline. Inge, según, digo Alex, según lo que estoy investigando, pues dice que el GPU depende mucho más de su enorme cantidad de núcleos Bien. y de un alto ancho de banda. Quiere decir que la unidad central, que ahora es un orquestador en hardware, tiene sus componentes de procesadores convencionales, donde necesitamos almacenar instrucciones y guardar resultados en registros o en memoria caché, pero no podemos almacenar demasiado. Y como les digo, Intel resolvió esa parte creando un almacenamiento independiente en cada uno de sus cores. AMD, por lo tanto, creó caché mucho más grande para tenerlo disponible entre todos sus cores, sus procesadores convencionales, y por eso AMD hasta cierto punto creo que siguen escalando en Ryzen 7, Ryzen 9, etcétera, etcétera, etcétera. Es un procesador más eficiente para ciertas tareas que en AMD, y lo dijo la persona que habló de la comparación a un principio. Pero yo busqué en los benchmark y en algunas cosas Intel es mucho más eficiente por ese tema de compartir memoria. Eventualmente ambas arquitecturas tienen procesadores de alto rendimiento y procesadores de bajo rendimiento. En los SoC y sus teléfonos móviles también tienen exactamente el mismo concepto. Hay un procesador que se encarga de que su teléfono esté vivo cada vez que se apaga, que es de bajo rendimiento, y hay un procesador que se encarga de ejecutarse, no sé, cuando usted está viendo un video, por ejemplo. Apple también lo tiene. Entonces, nuestra arquitectura moderna depende de procesadores que se puedan disparar cuando necesitamos alta potencia de cómputo y procesadores que puedan existir para hacer tareas increíblemente básicas. Ahora, una GPU, una NPU, ambos componentes de cálculo se requieren porque una GPU calcula datos basados en vectores o hace un cálculo más complejo de dimensiones de 3 vectores para poder calcular, no sé, profundidad, etcétera, etcétera, etcétera. La NPU, ¿qué calcula? Eso sería interesante. ¿Qué creen que calcula la NPU? Kleiber, vamos a ver si Kleiber ya vino. Perdimos a Kleiber. Otto, ¿qué calcula la GPU? ¿Qué calcula la GPU? Sí, la NPU. Las operaciones matemáticas sobre la inteligencia artificial. Y eso es operaciones basadas en El procesador principal. Pero son operaciones de matrices. ¿Por qué la operación de matrices es tan compleja? Puede ser Otto, puede ser alguien más. ¿Por qué una operación de matrices es compleja? Porque ¿Alguien levantó la manito? ¿Justin? sí, porque requiere muchas
por así decirlo, transacciones algebraicas o descartes en las mismas para llegar a un camino, un resultado. Y es por eso que los resultados temporales finales que puede registrar una NPU requieren más memoria principal, RAM aleatoria, que probablemente una GPU. Y es ahí donde ya entonces el procesador convencional se queda únicamente con memoria de alta velocidad, alto costo, pero muy eficiente para poder guardar instrucciones y memoria. Ahora, hagan de cuenta este escenario que resuelve los SOC. Ya vamos llegando a la parte final hoy. Y no voy a poder escribir SOC, aquí está. Hagan de cuenta este escenario que resuelve el SOC. El SOC primero trata de gestionar un espacio único de almacenamiento para que tanto componentes de NPU, GPU, procesador convencional lo puedan utilizar. ¿Qué significa? En la arquitectura actual, que es esta Harvard heredada, si el GPU hace un cálculo, lo deposita en su memoria, lo tiene que sincronizar a través de un bus para llevarlo a este procesador convencional y que este resultado le sirva al procesador convencional para hacer lo que tiene que hacer. No sé qué es lo que tiene que hacer. Pero después de esto, él tiene que volver a mandar ese dato sobre su memoria y volverlo a colocar como instrucción a la GPU para que vuelva a hacer otra cosa. En este concepto de SOC, la memoria principal es única. Por lo tanto, la puedo hacer más eficiente, compartirla con todos los componentes y ya está. Pero mi procesador convencional sigue teniendo una arquitectura de caché, registros y diferentes niveles de caché que tengo. Y finalmente, mi SOC tiene un orquestador que me permite ya no preocuparme por la memoria porque todo está ahí, sino que únicamente ir dejando los procesos a cada uno de los componentes que se necesitan. Como ya no, en teoría, las máquinas, hablemos un poco de la arquitectura esta de Microsoft, la NVIDIA. NVIDIA supuestamente tiene el mejor NPU que va a estar disponible en el mercado con una memoria, no sé, demasiado grande disponible para poder realizar sus cálculos. El NPU no lo va a utilizar el sistema operativo para poder, no sé, ejecutar un juego, sino que el NPU lo va a poder utilizar el sistema operativo cuando tenga que ejecutar un proceso, un hilo de proceso basado en un modelo local de inteligencia artificial. Entonces, Justin lo decía, las combinaciones matriciales, que no es una operación de una dimensión, sino que son operaciones de múltiples dimensiones, va a requerir que tengamos suficiente memoria, suficiente proceso de la NPU para poder realizar el cálculo y listo. Ahora, si usted tiene una última Microsoft y la va a utilizar para poder, y aquí creo que respondo mucho del tema que les pregunté antes, ¿por qué debo tener una supercomputadora, por ejemplo, para estudiar? Si usted nunca va a instalar un modelo local de IA en esta nueva computadora de Microsoft diseñada especialmente para ejecutar esos modelos locales, este componente nunca se va a utilizar, aunque esté en un SOC, aunque esté en la memoria cercana, etcétera, etcétera, etcétera. Voy cerrando el tema de SOC. Entonces, ¿qué me conviene más? Primero, pues, saber exactamente qué es lo que usted va a hacer con sus equipos. Si usted quiere un equipo de alta gama y alto rendimiento, pues ya va a saber que por ahí hay una obsolescencia programada real y que poco a poco la tecnología va cambiando. Yo estoy convencido de que los equipos de escritorio, independientemente del sistema operativo que estemos utilizando, todo va a ser basado en instrucciones reducidas. Poco consumo energético, mucha batería, bastante eficientes. Así que tanto Microsoft, Apple y Linux va a llegar a esa parte. Lo tienen en la tarea, pero lean un poco acerca de la arquitectura open source llamada RISC-V. RISC-V pretende hacer exactamente lo mismo, solo que como es una arquitectura open source,
lo debería de hacer a una fracción del costo. Eso quiere decir que podemos tener un hardware bastante eficiente por una fracción de costo que lo que nos costaría un Mac M4, por ejemplo. Y el SOC, cierro círculos. Estamos sobre una arquitectura heredada de Harvard que nos permite pues, tener la computación que tenemos hoy. Esto va a cambiar, sí, poco a poco con la implementación del SOC, donde los buses cambien de concepto y la memoria esté centralizada y los componentes estén bien cercanos para esto. Alex, pero en el componente SOC ya no puedo cambiar mi procesador. Si usted tiene una máquina convencional y usted estaba acostumbrado a cambiar el procesador y hacer un update o eventualmente cambiar su placa principal y hacerlo, pues en estos tipos de hardware ya no se van a poder hacer. Y finalmente, vamos a seguir manteniendo el concepto de hardware heredado. Sí, lo único que va a cambiar es qué tan eficientes y qué tantos componentes uno sobre otro podamos tener para aumentar la potencia del SOC. Leí un poco acerca de M7, que pretende ser una versión profesional del procesador de Apple, y básicamente lo único que están haciendo es duplicando esas plaquitas para tener ese concepto de múltiples SOCs disponibles en la arquitectura, que es una idea bastante interesante. Cerramos el tema, un minuto, así cerramos esta presentación. Ustedes saben que en el sistema operativo todos los componentes son virtuales. Una CPU virtual, memoria virtual, y se hace para no tener acceso al hardware real para no dañarlo. Hoy por hoy, los componentes físicos me ayudan a hacer exactamente lo mismo. La virtualización y las abstracciones en la nube utilizan hardware específico. Entonces, la memoria virtual, eventualmente hacer instancias de la CPU directamente desde el hardware, son cosas que ya están disponibles dentro de los equipos. Nosotros no lo vemos porque obviamente utilizamos nuestros equipos para cosas bastante convencionales, pero si usted está utilizando un celular, seguramente va a poder aprovechar estos conceptos de hardware para poder hacer sus implementaciones de instancias de nube que tengan, o se está gestionando algún tipo de equipo virtual. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Lo vamos a dejar hasta acá. La invitación está para verlo la otra semana. Nos vamos a seguir escribiendo y listo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Diego André, muchas gracias por grabar la clase. Hasta aquí vamos a dejar el tema de la grabación y nos platicamos la próxima semana, o nos vamos a ver la próxima semana. A otros nos vamos a seguir escribiendo para las actividades